Alemania. La tierra de los bosques, castillos y secretos ancestrales. Introducción al país de los bosques y castillos. Alemania, conocida como la tierra de los bosques y castillos, es un país que despierta la fascinación por su rica historia, su impresionante arquitectura medieval y su vasta naturaleza. A lo largo de los siglos, Alemania ha sido una crisis de cultura, tecnología y política que ha influido de manera significativa en Europa y en el mundo. Desde las históricas ciudades de Berlín y Múnich hasta las tranquilas aldeas rodeadas por sus densos bosques, este país combina lo antiguo y lo moderno de manera espectacular. Pero, además de su legado cultural, Alemania guarda un misterioso encanto en sus paisajes más oscuros, donde antiguos castillos se alzan entre árboles milenarios, y los mitos y leyendas siguen vivos en las historias que se cuentan alrededor de una fogata. Alemania es mucho más que un país moderno y desarrollado. Es también la morada de secretos que han perdurado por generaciones, esperando ser descubiertos. En los rincones más oscuros de los bosques alemanes, donde el silencio solo es interrumpido por el crujir de las ramas y el viento que susurra entre los árboles, existen relaciones que han sido transmitidas de boca en boca a lo largo de los siglos. Se dice que algunos de estos bosques, especialmente aquellos más antiguos, albergan secretos tan antiguos como las mismas tierras en las que crecen. Las leyendas hablan de criaturas misteriosas que habitan en la oscuridad, de luces extrañas que emergen entre los árboles y de voces que llaman desde lo profundo, como si los propios bosques guardaran historias que los humanos nunca deben conocer. Los alemanes, especialmente los que viven cerca de estos bosques, no pueden evitar sentir una mezcla de respeto y temor hacia estas tierras. Y mientras viajamos a través de este país, explorando sus castillos y ciudades, lo que descubriremos sobre estos bosques podría cambiar nuestra percepción de lo que realmente ocurrió en Alemania hace siglos. Mantente atento, porque al final de este recorrido desvelaremos el misterio detrás de estas leyendas. Este recorrido por Alemania no solo nos llevará a través de su historia conocida, sino que también nos sumergirá en sus mitos y leyendas, especialmente aquellos que se encuentran ligados a los bosques y castillos que decoran su paisaje. A lo largo de nuestra exploración, descubriremos cómo estos bosques no solo fueron el telón de fondo de muchas batallas históricas, sino también de historias que, si bien pueden parecer solo mitos, están llenas de misterios sin resolver. Alemania es un país que ha sido moldeado tanto por su increíble belleza natural como por las sombras que se ocultan en sus bosques, entre las cuales se cuentan relatos sobre lo sobrenatural, sobre seres extraños que tal vez no sean tan solo parte de la ficción. La verdadera pregunta ¿es posible que algunos de estos relatos tengan una base más real de lo que muchos imaginan? Esas preguntas nos acompañarán mientras avanzamos en este viaje, que no solo es una exploración de la geografía, sino también del alma de Alemania. La geografía y las regiones de Alemania. 3 regiones, 3 mundos diferentes. La geografía de Alemania es sumamente diversa, y sus 3 principales regiones, la costa del norte, las tierras bajas del centro y las montañas del sur, no solo ofrecen paisajes contrastantes, sino que también influyen profundamente en la vida, cultura y tradiciones del país. Al norte, Alemania está bañada por el Mar del Norte y el Mar Báltico, creando una costa plana donde los vientos fríos soplan constantemente y los paisajes rurales dominan la vista. Aquí, las llanuras vastas se extienden, y las ciudades costeras tienen una fuerte conexión con la navegación y el comercio, lo que ha dado forma a una identidad cultural vinculada al mar y la historia marítima. El centro de Alemania está marcado por tierras bajas llenas de vastos bosques, campos de cultivo y ríos que atraviesan llanuras. Esta región, conocida por su tranquilidad y su riqueza natural, ha sido fundamental para el desarrollo agrícola del país. En el sur, las montañas de los Alpes bávaros, con sus picos nevados y verdes valles, definen un paisaje majestuoso. Aquí, la naturaleza no solo define el entorno, sino también el estilo de vida, con pueblos tradicionales y una fuerte conexión con las tradiciones alpinas que influyen en la vida diaria de los habitantes de esta región. Cada una de estas regiones no solo aporta su propio paisaje único, sino que también ha dado forma a diferentes identidades culturales dentro del país. Desde las costumbres pesqueras del norte hasta la fuerte conexión con la naturaleza y los festivales tradicionales del sur,
Alemania es un país de contrastes en todos los sentidos. Las regiones del norte son reconocidas por su carácter marítimo y su apertura al comercio, lo que ha fomentado una cultura cosmopolita y adaptada al cambio, mientras que el sur, especialmente Baviera, es conocido por su apego a las tradiciones, su vida rural y su aprecio por las festividades culturales. Este contraste se refleja también en la gastronomía alemana, que varía desde los mariscos del norte hasta los platos más abundantes y festivos del sur, como el famoso Sauerbraten, guiso de carne, y las famosas cervezas bávaras que son el alma de muchas. Celebraciones en la región. Las costumbres y las tradiciones no solo enriquecen el tejido social, sino que también crean un país donde la historia y la cultura se celebran en cada esquina, desde las costas hasta las montañas. La cultura alemana, castillos y bosques, el legado de los castillos medievales. Alemania es conocida mundialmente por su impresionante patrimonio arquitectónico, y uno de sus mayores atractivos son los castillos medievales que salpican su paisaje, muchos de los cuales parecen sacados directamente de un cuento de hadas. Estos castillos no solo son ejemplos sobresalientes de la arquitectura de la época medieval, sino que también son testigos de la historia de Alemania, de sus monarquías y de los siglos de batallas, victorias y tragedias que moldearon la nación. Cada castillo tiene su propia historia que contar, desde el famoso castillo de Neuschwanstein, que sirvió de inspiración para el castillo de Disney, hasta el majestuoso castillo de Hohenzollern, que fue el hogar de la dinastía que gobernó Prusia. Mientras que algunos castillos fueron construidos para la defensa y protección de los reinos, otros, como el de Hohenzollern, fueron testigos de intrincadas conspiraciones de poder y luchas por el control territorial. Cada piedra, cada torre, cuenta una historia de nobles que dejó su huella en la historia alemana, reflejando no solo la grandeza de su tiempo, sino también las complejidades políticas y sociales de sus épocas. Pero los castillos alemanes no solo son monumentos históricos, también son una conexión profunda con la cultura popular y la leyenda alemana. Castillos como el de Eltz, escondido en medio de un espeso bosque, se han convertido en símbolos de la rica herencia cultural de Alemania. No es casualidad que muchos de estos castillos se encuentren en lugares elevados, rodeados por montañas o, más combinados, por frondosos bosques. La majestuosidad de estos castillos no solo es una muestra del poder feudal, sino también un reflejo de la relación simbólica entre el hombre y la naturaleza, una relación que, en muchos casos, se ve enriquecida por las leyendas y los mitos que aún hoy en día viven en la tradición popular. El encanto de los bosques alemanes. Además de los castillos, los bosques que los rodean son igualmente fascinantes. Estos bosques, que cubren una gran parte del territorio alemán, son famosos no solo por su belleza, sino por su presencia en innumerables mitos y leyendas. El Bosque Negro, o Schwarzwald, es uno de los más emblemáticos de Alemania, conocido mundialmente por su misteriosa atmósfera. Su densidad y oscuridad han sido el telón de fondo de historias fantásticas y fábulas populares, muchas de las cuales han sido transmitidas de generación en generación. En la tradición germánica, estos bosques están asociados con lo sobrenatural, espíritus antiguos, criaturas míticas como los elfos y los gnomos, e incluso la presencia de antiguos dioses celtas que fueron adorados en tiempos precristianos. Los bosques no solo alimentan la imaginación, sino que también son testigos de secretos olvidados por el hombre moderno. Secretos que podrían aún esperar ser descubiertos por aquellos que se atrevan a adentrarse en sus profundidades. La relación entre los castillos y los bosques va más allá de lo visual. Ambos son símbolos de una conexión profunda entre el hombre y la naturaleza, una conexión que ha perdurado a lo largo de los siglos. Los castillos, al ser construidos en lugares elevados, buscaban dominar el paisaje, pero también formaban una simbiosis con la naturaleza circundante. La presencia de los bosques en las leyendas relacionadas con los castillos subraya esta conexión, donde la naturaleza no es solo un entorno, sino un ente casi espiritual que juega un papel esencial en las historias de protección, magia y sacrificio. Los bosques, con su oscuridad y misterio, no son solo un lugar físico, sino un espacio donde se cruzan las fronteras entre lo conocido y lo desconocido, lo real y lo sobrenatural. En muchos casos, los castillos se ven como guardianes de estas fuerzas místicas,
protegiendo los secretos de la naturaleza mientras vigilan a aquellos que se atreven a explorar los territorios que custodian. Berlín, capital cultural y económica. Berlín, un viaje a la historia y la modernidad. Berlín, la capital de Alemania, es una ciudad que ha sido testigo de momentos decisivos en la historia del país y, por fin, de Europa y el mundo. Fundada en el siglo XIII, Berlín ha pasado por innumerables transformaciones, desde ser una pequeña ciudad medieval hasta convertirse en la capital de un imperio, luego en el epicentro de la división durante la Guerra Fría y finalmente en el símbolo de la reunificación alemana. Esta ciudad ha sido un crisol de culturas, ideologías y acontecimientos, y cada rincón de Berlín parece contar una historia. La caída del muro de Berlín en 1989 marcó el final de una era y abrió un nuevo capítulo en la historia del país, transformando a Berlín en un símbolo de esperanza y unidad. Hoy en día, la ciudad no solo es el corazón de la política alemana, sino también un centro cultural vibrante, reconocido internacionalmente por su arquitectura innovadora, museos de clase mundial y una vida nocturna que nunca duerme. Berlín no es solo una ciudad de memoria histórica, sino una urbe que reinventa constantemente su futuro mientras honra su pasado. Sin embargo, lo que pocos saben es que Berlín guarda secretos más profundos, ocultos entre sus calles y monumentos. En los rincones de la ciudad se esconden huellas de eventos históricos que aún no han sido completamente desvelados. Berlín fue escenario de importantes decisiones políticas y bélicas durante la Segunda Guerra Mundial, y su historia reciente está marcada por su división en dos bloques ideológicos: el Berlín occidental capitalista y el Berlín oriental comunista. Este pasado turbulento ha dejado cicatrices en la ciudad, muchas de las cuales permanecen ocultas en las sombras de su expansión moderna. La ciudad alberga vestigios de la Guerra Fría, como la famosa East Side Gallery, que es una porción del muro de Berlín convertida en una galería de arte, pero también mantiene en su interior los recuerdos de la ocupación soviética, la persecución política y las tensiones. De una Europa dividida. Berlín, capital cultural y económica. Berlín, un viaje a la historia y la modernidad. Berlín, la capital de Alemania, es una ciudad que ha sido testigo de momentos decisivos en la historia del país y, por fin, de Europa y el mundo. Fundada en el siglo XIII, Berlín ha pasado por innumerables transformaciones, desde ser una pequeña ciudad medieval hasta convertirse en la capital de un imperio, luego en el epicentro de la división durante la Guerra Fría y finalmente en el símbolo de la reunificación alemana. Esta ciudad ha sido un crisol de culturas, ideologías y acontecimientos, y cada rincón de Berlín parece contar una historia. La caída del muro de Berlín en 1989 marcó el final de una era y abrió un nuevo capítulo en la historia del país, transformando a Berlín en un símbolo de esperanza y unidad. Hoy en día, la ciudad no solo es el corazón de la política alemana, sino también un centro cultural vibrante, reconocido internacionalmente por su arquitectura innovadora, museos de clase mundial y una vida nocturna que nunca duerme. Berlín no es solo una ciudad de memoria histórica, sino una urbe que reinventa constantemente su futuro mientras honra su pasado. Sin embargo, lo que pocos saben es que Berlín guarda secretos más profundos, ocultos entre sus calles y monumentos. En los rincones de la ciudad se esconden huellas de eventos históricos que aún no han sido completamente desvelados. Berlín fue escenario de importantes decisiones políticas y bélicas durante la Segunda Guerra Mundial, y su historia reciente está marcada por su división en dos bloques ideológicos: el Berlín occidental capitalista y el Berlín oriental comunista. Este pasado turbulento ha dejado cicatrices en la ciudad, muchas de las cuales permanecen ocultas en las sombras de su expansión moderna. La ciudad alberga vestigios de la Guerra Fría, como la famosa East Side Gallery, que es una porción del muro de Berlín convertida en una galería de arte, pero también mantiene en su interior los recuerdos de la ocupación soviética, la persecución política y las tensiones. De una Europa dividida. La arquitectura de Berlín, pasado y futuro en armonía. La arquitectura de Berlín es uno de los elementos más fascinantes de la ciudad, pues refleja de manera tangible su resiliencia y su capacidad para reinventarse.
A lo largo de los siglos, la ciudad ha sufrido devastadores bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial, y muchas de sus estructuras históricas fueron destruidas. Sin embargo, la reconstrucción de Berlín ha sido un testimonio de su espíritu indomable. El Reichstag, sede del Parlamento alemán, es un ejemplo de esta capacidad de transformación. Su imponente estructura neoclásica fue restaurada tras la reunificación alemana y coronada con una moderna cúpula de cristal que permite a los visitantes obtener una vista panorámica de la ciudad, simbolizando la transparencia del nuevo gobierno democrático. Este contraste entre lo antiguo y lo moderno es una característica que define la ciudad y se ve reflejada en edificios como el Memorial del Holocausto, que honra a las víctimas del nazismo, y en la moderna Potsdamer Platz, con sus rascacielos y espacios de entretenimiento. Berlín no es una ciudad que se conforme con el pasado. Mira hacia el futuro con una mentalidad de renovación constante. Esta mentalidad se refleja en sus edificios contemporáneos, como el Sony Center y el Hauptbahnhof, la estación central de trenes, que no solo sirven como infraestructuras de transporte, sino también como símbolos de la era moderna. Cada barrio de Berlín, desde el bohemio Kreuzberg hasta el próspero Mitte, tiene una personalidad propia, pero todos comparten un denominador común: la habilidad para mezclar la historia con la vanguardia. En Berlín, los rastros del pasado coexisten con un futuro lleno de posibilidades, y la ciudad sigue evolucionando, no solo como capital política, sino también como un centro de innovación cultural y económica. La arquitectura de Berlín es un reflejo de esta dualidad, donde el respeto por la historia se fusiona con la visión de un futuro globalizado y digitalizado. La Ruta Romántica, un viaje a través de la historia y el encanto. La Ruta Romántica de Baviera es uno de los destinos turísticos más populares de Alemania, y no es difícil entender por qué. Esta ruta, que se extiende desde la ciudad de Würzburg en el norte hasta Füssen en el sur, ofrece un viaje fascinante a través de paisajes impresionantes, pueblos medievales perfectamente conservados y una increíble variedad de castillos históricos que han sido testigos de la evolución de Baviera y de la historia alemana. A lo largo del recorrido, los viajeros tienen la oportunidad de sumergirse en el pasado medieval de la región, donde cada pueblo parece contar su propia historia a través de sus calles empedradas, sus iglesias antiguas y sus plazas pintorescas. La Ruta Romántica no es solo un recorrido por un paisaje visualmente impresionante, sino también un viaje emocional que permite a los turistas conectarse con la esencia misma de Baviera. Uno de los puntos más destacados de la ruta es el famoso castillo de Neuschwanstein, situado en las colinas de los Alpes bávaros, que parece surgir de las páginas de un cuento de hadas. Este castillo, conocido mundialmente por su arquitectura de cuento de hadas, fue construido por el rey Luis II de Baviera en el siglo XIX y sigue siendo uno de los destinos más visitados de Alemania. Al continuar por la ruta, los viajeros también pueden explorar otros castillos igualmente impresionantes, como el castillo de Hohenzollern, que se alza majestuosamente sobre una colina y ofrece una vista panorámica de la región circundante. Además de los castillos, la ruta atraviesa pueblos medievales que han permanecido prácticamente inalterados a lo largo de los siglos, brindando una ventana al pasado de Baviera. Monumentos históricos, casas de campo con techos a dos aguas y antiguos molinos de agua siguen siendo testigos de la grandeza de una era pasada, mientras que los avances modernos alemanes se han fusionado de manera respetuosa con este rico patrimonio. Al recorrer la Ruta Romántica, no solo se disfruta de paisajes de belleza incomparable, sino que también se hace un recorrido por los momentos más significativos de la historia bávara, que siguen influyendo en la cultura alemana contemporánea. El misterio de los bosques alemanes. Los bosques de Alemania, tierras de magia y misterio. Los bosques de Alemania son mucho más que simples extensiones de árboles. Son lugares llenos de historia, misterio y leyendas que han perdurado a lo largo de los siglos. Los antiguos bosques alemanes, como el famoso Bosque Negro, Schwarzwald, están impregnados de un aura mística, donde los ecos de los mitos y las tradiciones populares todavía parecen susurrar entre los árboles. La densidad de la vegetación, la niebla que cubre el suelo en las mañanas frías y la tranquilidad que se respira en estos lugares han sido el escenario perfecto para las historias de seres místicos y criaturas sobrenaturales
que habitan en la oscuridad. Se cree que en las profundidades de estos bosques moran espíritus y fuerzas ancestrales que han marcado la vida de las personas que han tenido la valentía de adentrarse en sus rincones más remotos. Una de las leyendas más conocidas de estos bosques habla del Waldgeist, el espíritu del bosque, un ser etéreo que se dice protegería las tierras boscosas de aquellos que intentaran hacerle daño. Los relatos cuentan que el Waldgeist es un espíritu benevolente para aquellos que muestran respeto por la naturaleza, pero se vuelve vengativo si alguien deshonra el bosque. Se cree que el espíritu aparece como una sombra fugaz entre los árboles o como una figura humana envuelta en una capa verde que se camufla perfectamente con el follaje. La presencia del Waldgeist no solo era una advertencia para los cazadores y leñadores, sino también una forma de mantener el equilibrio entre la humanidad y la naturaleza, un recordatorio de que los bosques, al igual que las montañas o los ríos, son entidades vivas que deben ser tratados con respeto. El Bosque Negro y sus sombras. El Bosque Negro es uno de los lugares más emblemáticos de Alemania cuando se trata de mitos y leyendas. En este espeso y antiguo bosque, que se extiende por la región suroeste de Alemania, se ha hablado durante siglos de los Wichtelmänner, seres pequeños que habitan bajo los árboles. Según las leyendas, estos duendecillos son invisibles para los humanos, pero su influencia se siente en cada rincón del bosque. A menudo, se les describe como criaturas traviesas que disfrutan de jugarle bromas a los viajeros que se adentran demasiado en su territorio, haciendo que se pierdan o que encuentren su camino bloqueado por espinas y maleza. Sin embargo, también se cree que los Wichtelmänner son guardianes de las criaturas del bosque y las plantas medicinales, y que pueden ofrecer ayuda a aquellos que se ganen su favor. El Bosque Negro también está envuelto en historias de luces misteriosas que se pueden ver en la distancia, conocidas como Die Lichter. Estas luces, que flotan en la oscuridad, han desconcertado a generaciones. Algunos creen que son las almas de los muertos que vagan en busca de descanso, mientras que otros afirman que son señales de seres sobrenaturales que observan a los humanos desde las sombras. Los viajeros que han intentado acercarse a estas luces rara vez regresan con historias claras de lo que encontraron, alimentando la atmósfera de misterio y miedo que rodea a este bosque legendario. Las leyendas sugieren que, a veces, las luces conducen a aquellos que se aventuran demasiado lejos a zonas del bosque donde las leyes del tiempo y el espacio parecen no aplicarse, como si los Wichtelmänner estuvieran jugando con la percepción humana para proteger los secretos del bosque. El enigma del bosque y los visitantes ancestrales. A lo largo de la historia, los bosques alemanes han sido más que simples paisajes naturales. En muchos relatos y leyendas, estos bosques se describen como lugares donde lo terrenal y lo sobrenatural se cruzan, un punto de conexión entre el mundo de los vivos y el de los espíritus. Algunos mitos más oscuros sugieren que los bosques alemanes, especialmente los más remotos y menos explorados, podrían haber sido también puntos de encuentro entre los seres humanos y entidades no terrestres. Estas leyendas han dado pie a teorías sobre los visitantes ancestrales, seres de fuera de nuestro mundo que llegaron a la Tierra hace millas de años. Se cree que estos seres podrían haber llegado a través de portales ocultos en estos bosques, aprovechando los lugares de gran energía espiritual que se encuentran en ciertas zonas protegidas y de difícil acceso. Algunas teorías contemporáneas apuntan a que las estructuras megalíticas encontradas en los bosques alemanes, como los antiguos círculos de piedras, podrían haber sido construidas con el propósito de canalizar o interactuar con estas energías cósmicas. La fascinación por los fenómenos inexplicables en los bosques de Alemania ha alimentado la especulación sobre una conexión más profunda con visitantes de otras civilizaciones, ya sean extraterrestres o seres de otras dimensiones. Los mitos hablan de cómo estos seres ofrecieron conocimientos avanzados a los pueblos antiguos, enseñándoles sobre las estrellas, la agricultura y las fuerzas naturales. Algunos investigadores han sugerido que la construcción de monumentos megalíticos y las extraordinarias habilidades arquitectónicas de las antiguas civilizaciones podrían haber sido inspiradas o incluso guiadas por estos visitantes. El misterio final, la revelación. Es en estos rincones ocultos de los bosques alemanes donde se entrelazan las leyendas de lo sobrenatural y los secretos que podrían haber sido guardados por siglos. Los visitantes ancestrales,
quienes, según algunas teorías, podrían haber jugado un papel crucial en el avance de las civilizaciones antiguas. Podrían haber dejado su huella no solo en la tecnología y el conocimiento, sino también en las leyendas y mitos que persisten hasta hoy. Mientras que muchos consideran estas historias como meras fantasías, otras apuntan a un conocimiento perdido, un legado dejado por aquellos que vinieron de las estrellas y que, en sus visitas a la Tierra, dejaron marcas imborrables en los paisajes, las culturas y las mentes de los pueblos antiguos. Los bosques de Alemania, con su atmósfera misteriosa, su historia profunda y sus leyendas perdurables, son el testimonio de que hay mucho más de lo que el ojo puede ver. Tal vez, en la quietud de sus árboles milenarios, se guardan secretos que aún esperan ser descubiertos. Los bosques de Alemania han sido testigos de millas de años de historia, leyendas y secretos. Desde los misteriosos Waldgeister hasta las luces que iluminan la oscuridad, estos bosques nos invitan a adentrarnos en lo desconocido y explorar los enigmas que han permanecido ocultos por generaciones. ¿Es posible que los antiguos relatos de seres que vinieron de las estrellas no sean solo mitos? Tal vez, los árboles y las piedras de los bosques alemanes guardan una verdad mucho más profunda, una conexión ancestral que aún no hemos logrado entender por completo. Si te ha cautivado el misterio de los bosques alemanes y las leyendas que esconden, suscríbete a Relatos del Planeta y acompáñanos en nuestro próximo viaje al corazón de otros enigmas globales. No olvides dejar tu comentario y compartir este video con amigos que también disfruten de descubrir los secretos más impactantes de la historia. Te esperamos en nuestra próxima exploración.